كان الكلام ممنوع والامن فيه والبلد يجني اقبل العلاج اقبل العلاج لملموا الحشود وجابوا الكيزان ماركين حربي رسول اشترك بكم تكلفتهم Hola a todos quienes nos siguen en Deshuesadero y Reportero Ambulante, en estos diálogos semanales con colegas en diferentes partes del mundo, para conocer qué ocurre en los países y ciudades donde los periodistas realizan su trabajo, en estos tiempos donde el avance de la COVID-19 sigue causando muertes y otros daños colaterales como pobreza, desempleo, actos de corrupción por parte de gobiernos, abuso, represión, censura y otras situaciones que han hecho de la pandemia no solamente una crisis sanitaria, también una crisis social con efectos psicológicos y un presente complejo y obviamente también un futuro con muchas incertidumbres. Hoy tenemos el gusto de hablar con el periodista español Cecilio Sánchez, también conocido como Cecilio Sean, colega, quien realiza un importante trabajo para dar voz a todos aquellos que están en diversas luchas sociales y sufren represión también por las autoridades. Mi nombre es Carlos Sonderwood y desde Belfast, Irlanda del Norte, agradezco a Cecilio su tiempo para entablar este diálogo que bien podríamos titular Pandemia y Periodismo. Cecilio, gracias por tu tiempo, por darnos la entrevista. Buenas, Carlos. Pues para empezar, España experimentó uno de los confinamientos más duros y enérgicos en Europa. Es decir, hubo un control fuerte por parte del Estado y también advertimos muchos abusos policiales contra quienes burlaron el encierro. Además, imperó el discurso castrense de obediencia civil casi militar. Bueno, al menos ese es mi punto de vista desde lejos. ¿En qué situación se encuentra ahora España en este momento y qué balance puedes hacer de lo que vivieron, Cecilio? ¿Sirvió este estricto control? Y bueno, danos un panorama para entender pues, los que estamos lejos de ahí. Bien, en España las competencias de salud están transferidas, delegadas a las comunidades, ¿no? Y el gobierno español en marzo lo que hizo fue establecer el estado de alarma para así poder decidir sobre las comunidades. A día de hoy es cada comunidad autónoma la que decide qué normas establece a la población. Lo que está sucediendo es que hay zonas donde hay rebrotes y estas normas van variando. Se van confinando a localidades, a regiones, en función de los contagiados que van surgiendo en estos rebrotes. Ahora el uso de la mascarilla está siendo obligatorio desde hoy en toda España, pero ha sido comunidad a comunidad autónoma, región, ¿no? Cada región la que se ha ido sumando a esa norma y en este momento la responsabilidad civil, la responsabilidad social prima sobre la responsabilidad del Estado en el sentido de que no hay la obligación, salvo esas personas, esas localidades que se encuentran confinadas, no hay la obligación de permanecer en casa, sí la de cumplir una serie de pautas, una serie de normas, pero nada que ver con el confinamiento que tuvimos durante meses. Ahorita, por lo al menos las noticias que tenemos de primera mano, donde están surgiendo los rebrotes, pues digamos con mayor frecuencia, ¿es ahorita en Cataluña, toda Cataluña? ¿O si me puedes corregir con esta información? Sí, desconozco a día de hoy si, o sea, las últimas novedades. No solamente es en Cataluña, como digo, hay localidades que están teniendo rebrotes, por ejemplo, de personas que están trabajando en el campo, viven en unas condiciones bastante miserables, y que es algo muy conocido en España y que siempre se ha permitido, solo que pues, eso hace que cuando una persona acabe siendo contagiada, pues se expanda de mayor manera. Entonces hay zonas donde hay bastante trabajo en el campo que están siendo también confinadas, pero la mayor parte sí que se la está llevando sobre todo una área que es Lleida y ahora también
Hospitalet, cerca de Barcelona. Hablando con colegas periodistas en pasadas entrevistas, pues nos comentaban que, bueno, esta crisis sanitaria pues también reveló pues muchas carencias que se han arrastrado por parte de apoyos, por ejemplo, a la sanidad. España se caracteriza por ser, pues, con todas sus carencias, una sanidad fuerte, todavía gratuita, y bueno, a comparación de muchos países de Europa, pues con muchas fortalezas. Sin embargo, pues se vieron y se revelaron también pues algunas carencias de los gobiernos, pues de desvío de recursos y también actos de corrupción, también licitaciones, compra de ventiladores, en fin, muchas situaciones que se han replicado en otros países. ¿Y qué balance nos puedes contar al respecto? Y cuál es la mayor crítica que se podría hacer hasta ahora durante estos meses? Pues ya podríamos decir a partir del 1 de julio fue que se levantó, si tengo bien la información, el confinamiento en España. Sí, a ver, en España hubo un confinamiento, tú decías casi militar, bueno, los militares estaban en las calles. Claro. Es decir, era algo aquí no visto, ¿no? Que de hecho, si estuviese otro tipo de gobierno, esto habría gente en España que lo hubiera visto muchísimo peor, ¿no? Pero ahora mismo están gobernando una coalición de izquierdas y digamos que la gente en ese sentido no se ha revelado, como si lo hubiera hecho seguramente si estuviesen gobernando un partido de derechas. Eh, mm, en España la sanidad es fuerte, pero no es tan fuerte. Durante estos últimos años, insisto, la sanidad pública depende de cada región. En la mayor parte de las regiones gobernaban partidos de derechas, en algún caso no tanto, pero prácticamente en todas hubo muchísimos recortes. Muchísimos recortes. Eso hizo que muchísimo personal sanitario migrase. En otros lugares de Europa estaban trabajando o podían trabajar en mejores condiciones, tanto laborales como económicas. En España, gracias a que hubo una masiva lucha social, lo que aquí se conoce como marea blanca, hubo encierros en hospitales de personal sanitario, te hablo del año 2012, sobre todo, pero de ahí a este momento, gracias a esa lucha no hubo más recortes. Y entonces la sanidad igualmente no ha podido no ha podido absorber la cantidad de personas que han ido a los hospitales. Todo ha sido a base del sacrificio, no el esfuerzo, sino el sacrificio del personal sanitario. Mucho personal sanitario se ha contagiado debido a que no tenía los medios adecuados para poder trabajar. Aquí ahora mismo están el gobierno y todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, desde hoy diciendo que las mascarillas son obligatorias y que si no se sancionarán a las personas que no las lleven. Pero al principio del confinamiento, en marzo, en abril, incluso durante todo el confinamiento prácticamente, salvo las últimas semanas, no eran obligatorias. ¿Por qué no eran obligatorias? Porque seguramente no habría mascarillas, al igual que no había EPIs, equipo de protección para los médicos. Entonces, en el último caso, iba a ser el proteger a la población. Y como también comentabas, no había acuerdos de qué precios poner, la cultura del pelotazo, que se dice en España, ¿no? Es decir, aprovechar la oportunidad de negocio y explotarla sin tener en cuenta las consecuencias ni la salud de la gente. Aquí eso es algo que es habitual. Entonces, hubo muchos casos de venta a gobiernos autonómicos de material sanitario que no estaba en condiciones. Es difícil saber hasta qué punto pues, había algún tipo de trama o de estrategia corrupta por parte de los gobiernos. Lo que sí que se estuvo fue utilizando eso para mermar al gobierno estatal. Cuando al final se dieron, bueno,
la gente fue consciente, fuimos conscientes de que prácticamente todos los gobiernos, de un modo u otro, fueron estafados. En algunos casos distribuyeron mascarillas que luego había que retirar o que no servía, pero sí que la incertidumbre fue absolutamente total. Y lo más grave, sobre todo, era la situación que estaban viviendo el personal sanitario en los hospitales. El colapso era total. El Claro. único consuelo que había aquí en España, no sé si ha ocurrido en otros países, era que a las 8 de la tarde la gente salía a las ventanas, salíamos a las ventanas y aplaudíamos durante unos minutos a todas las personas que estaban cuidando, sobre todo al personal sanitario, también a las personas que estaban trabajando en las tiendas y en los supermercados, que estaban pues en primera línea abasteciendo de alimentos también a la gente, pero sobre todo al personal sanitario que estaba enfrentándose a las personas y a la situación tan grave que le habrá afectado psicológicamente y, Claro. insisto, muchísimas personas se vieron contagiadas, ¿eh? Médicos, enfermeras, celadores, personas que estaban en los hospitales. Esos aplausos es algo que a día de hoy están saliendo de nuevo a la calle los médicos y están diciendo que muy bien los aplausos, pero lo que necesita son recursos, Claro. que dejen de recortar y que vuelvan a tener los recursos que tenían hace un tiempo. Ahora, Cecilio, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la vida diaria? Bueno, ya nos comentaste también, pues se divide algunas comunidades autonómicas, son situaciones específicas, pero ¿cuál es la vida diaria? Me refiero, bueno, los negocios, al menos te puedo platicar aquí en Reino Unido e Irlanda, hubo una reforma de negocios, hay un distanciamiento social, también en transporte público al menos te exigen la mascarilla. Algunos restaurantes todavía no abren porque no se permite la posibilidad de estar a 2 metros de distancia, están esperando que cambien las medidas en un par de semanas a 1 metro, etcétera. ¿Cuál es la situación en España? Hay una vida, digamos que normal, entre comillas, los negocios están funcionando al 100%, ¿cuáles son los sectores más afectados? Y también, si me puedes decir, pues estos temas que durante la pandemia pues no se hablaron, sabemos que, pues, como lo comentabas al inicio, ¿no? En España el asunto del campo pues es un tema siempre olvidado, siempre con muchos problemas y también envuelve a grupos muy vulnerables como los migrantes también, ¿no? O la gente sin papeles Así es. que siempre pues es golpeada, ¿no? En estas situaciones. Pues mira, la realidad en España en este momento es que hay muchas realidades. Siempre las hay, siempre, porque mientras una persona está en la playa, a las 7 de la mañana están desahuciando a otra. En España sigue habiendo desahucios, incluso a día de hoy lo sigue habiendo. Pero ahora la realidad es todavía, o sea, todavía hay muchas más realidades, porque aunque se ha vuelto a llevar una vida similar a la anterior, parece como que nada pasa. Aquí pues hay gente que igualmente pues va pues a las fiestas, bueno, o en sus reuniones familiares, pues no tienen el cuidado que los gobiernos o las autoridades les indican que deban tener, ¿no? Esto de España como país latino, aunque quizás bastante diferente también a países de Latinoamérica, somos también del contacto. Y digo que seguramente menos, ¿no? Pero se extraña el no abrazar a un familiar. Y ha habido brotes de personas que durante un funeral o durante una celebración familiar se han contagiado y entonces eso se está viviendo, que muchas personas lo están recibiendo a través de la televisión. Entonces hay muchísimas personas que siguen confinadas, pero voluntariamente, personas que pues no se atreven o que intentan hacer una vida mínima. Luego hay personas jóvenes. A mí el otro día un adolescente me preguntaba de manera desafiante si yo había visto a alguien morir de COVID-19 o si conocía a alguien que hubiera enfermado.
Y yo le dije, mira, pues por desgracia sí. ¿Y en qué hospital estuvo? Y me seguía desafiando. Aquí en España, durante el confinamiento, no hubo imágenes de personas muertas, ni de funerales, ni de nada. Solamente hubo un diario, a lo mejor hubo alguno más, pero el que impactó fue una portada del diario El Mundo, que se atrevió a lanzar unas imágenes de múltiples ataúdes y bueno, y se formó un escándalo. El hecho de que se ocultase, lo que ha conllevado es que haya mucha gente que no se lo acaba de creer. Y eso, además, unido a que la oposición, el gobierno que está en la oposición a nivel estatal, utilizaba todo lo que podía para generar enfrentamiento, pues ese enfrentamiento que ahora pues se ha reducido, ese lenguaje, el culpar al gobierno estatal de todas las personas fallecidas, muertas, eso hacía que la gente se estuviera enfrentando entre sí en lugar de concienciarse y rebelarse ante todo un mensaje establecido. La oposición negaba prácticamente todo lo que decía el gobierno. Y eso, pues para, evidentemente, captar votos, ¿no? Porque están bastante hundidos. Pero claro, eso también hacía que la gente le restase credibilidad a la autoridad y entonces actualmente haya muchas personas que no se lo acaban de creer y están deseando volver a esta situación para llevar una vida sin prácticamente tomar precaución alguna. De ahí que ahora mismo el gobierno esté alarmando de que estamos en cifras similares a las de febrero o marzo de este año y que de no controlarlo, pues se puede dar el caso que igual que está habiendo confinamientos de cientos de miles de personas en ciertas ciudades, pues que haya que volver a un confinamiento total. Y para hablar un poco de periodismo, Cecilio, bueno, alrededor del mundo pues estamos, ya se venía una crisis tremenda en los medios de comunicación, me refiero a que despidos y muchos cierres de redacciones, pues obviamente esta pandemia ha incrementado más pues la crisis, pero bueno, también se abren oportunidades para que al menos las plataformas también digitales pues aprovechen con algún periodismo de calidad, de investigación, pues se abran paso y también informen a la gente. ¿Qué me puedes decir desde España, tu perspectiva, también el trabajo de los medios de comunicación? Al menos el seguimiento que se dio en todo el mundo fue de transformación, porque bueno, a todos nadie estaba preparado, ningún sector a esta situación, a la pandemia, pero también se vivió una transformación de procesos de informativos y también pues reveló la carencia de los periodistas científicos, ¿no? Que también eso pues afectó al crear, digamos, pues una imagen al público y poderlo informar de una manera adecuada. ¿Cuál sería tu reflexión respecto a esto? Sí, en España ahora, cada miércoles en Twitter se utiliza un hashtag que es Sin ciencia no hay futuro, que ha sido establecido por diferentes científicos y colectivos de científicos para mostrar que la baja inversión en ciencia pues nos ha llevado a depender también mucho de otros países, ¿no? Y de encontrarnos en la situación tan dependiente que estamos ahora. En lo que se refiere a la divulgación científica, siempre ha habido en España algunas personas referentes en ciencia, pero todavía deja mucho que desear. En España la concentración de la información es impresionante. Yo desconozco otros países cómo será, pero aquí tú te encuentras que pueden haber 20, 30, igual alguno más, o quizás menos, periodistas que son los que están a todas horas en prácticamente todos los medios principales, ¿no? Entonces, te das cuenta que están a una hora en un programa de radio, luego van a una televisión estatal, después a una autonómica, después a otro programa de televisión, luego a un canal temático, van así, y luego además tienen su
dirige su periódico o son jefes de opinión en un periódico. Es decir, la información está hiperconcentrada en unas personas que son las que se supone deben crear las corrientes de opinión. Y a estas personas, pues los partidos políticos principales les pasan su argumentario. Algunos de estos argumentarios son fácilmente encontrables en Internet, donde cada día le dicen cuál es el argumento a defender y algunos ejemplos, para que así la ciudadanía, cuando consulta los medios, vea que diferentes personas en diferentes medios a diferentes horas dicen lo mismo, y por tanto, si lo dicen varias personas durante todo el día en diferentes medios, pues debe ser verdad, ¿no? Entonces, la información está muy, muy sesgada. Luego, el periodismo en España está en una situación muy precaria, muy, muy precaria. Yo, en mi caso, no he estudiado periodismo y estoy haciendo lo que unos dicen que es periodismo, lo que a otros les ofende, porque aquí también hay personas que les pueda ofender. En mi caso, para las personas que te siguen, pues comencé a retransmitir las luchas sociales que estaban en la calle precisamente porque había un vacío. Había un vacío, que 700 días seguidos la gente saliese a la calle, 700, y que prácticamente no tuviera repercusión en los medios, ya mostraba el vacío que había en ese momento y que la ciudadanía lo podía tomar, ¿no? Entonces, como tú decías, es una gran oportunidad para toda persona que quiera ejercer este oficio, persona que tenga su habilidad, su capacidad, o que desarrolle ese talento, incluso para las personas y sobre todo para las personas que lo han estudiado en la facultad y que el mensaje que te dice es que aprenden más unos meses de prácticas que lo que han estudiado en la carrera. Eso es fácil, si se busca incluso en Internet, personas que han acabado la carrera dan su opinión. ¿Para qué me ha servido esta carrera universitaria? Pues ¿para qué me ha servido periodismo? Entonces, en España ahora mismo hay una gran oportunidad para hacer un periodismo, pero decía Iñaki Gabilondo, uno de los periodistas referentes en España durante pues los últimos 40 años, que es un buen momento para hacer periodismo, pero un mal momento para vivir haciendo periodismo. Y me parece que refleja bastante bien la situación. Es decir, si no le haces la pelota, es decir, si no adulas, si no te conviertes en un acólito, en un satélite, en un cómplice del gobierno de turno o de la oposición, con el fin de que en el momento que gobierne, pues te mantengas tú ahí en el poder, si no haces eso, en España es muy difícil dedicarse al periodismo obteniendo alguna ganancia de ello. De hecho, lo habitual es crear un medio de comunicación y pues para de alguna manera, podríamos decir, blanquear dinero, ¿no? Es decir, cobrar dinero de alguna administración, de alguna forma, ¿no? La situación es bastante lamentable en España. Sí, como también sucede en Latinoamérica, ¿no? Muchas dádivas para los medios tradicionales, para pues hablar bien del gobierno en turno. Cecilio, pues ya casi para terminar, pues antes que nada, pues obviamente agradecerte este diálogo. Dinos la gente dónde te puede seguir. Bueno, Cecilio, como bien lo decía, pues sigue siempre de cerca pues estas luchas sociales. Él está en Murcia, pues ha dado un seguimiento extraordinario con la lucha de los barrios del sur de Murcia que están evitando, pues bueno, más bien pidiendo el soterramiento, ¿no? del AVE, que es un tren rápido para quien no conozca lo que es el AVE. Y bueno, ¿dónde te pueden seguir, Cecilio? Bueno, también tienen ahorita pues muy de cerca el tema de la contaminación del Mar Menor, si no me equivoco, y otros más temas bastante interesantes que, aunque está esta situación de la pandemia, pues no se deben dejar de lado y se tienen que atender. ¿En qué medios te pueden seguir, Cecilio, por favor, para quien no te conozca, puede estar muy atento en tus temas, por favor? Pues principalmente en Periscope o Periscope. Utilicé esa plataforma porque es la que da más libertad. Cuando estás haciendo una entrevista
en la calle, en una manifestación, en una concentración, si hay una canción de fondo, o hay veces, ¿no?, que se utiliza una versión de una canción para la propia manifestación, pues Facebook, por ejemplo, silencia esa parte de vídeo. En YouTube, pues igual te advierte y a las 3 advertencias te puede cerrar la cuenta. Entonces, fundamentalmente en Periscope. Sin embargo, también en su momento tuve ciertas presiones y la cuenta de Periscope tuvo muchos problemas. El soporte de Periscope, el soporte técnico lo pudo solucionar, pero tuve muchas presiones para tanto yo como otras personas, otros vecinos, para no retransmitir esas luchas, y decidí transmitir simultáneamente en muchas plataformas. Entonces, a la que busques Cecilio Ocean en Twitter, Facebook, YouTube, Periscope, incluso ahora en Twitch, que lo he abierto pues para también explorar, para estar en diferentes lugares, porque nunca sabes dónde está la persona que te puede escuchar, y me parece importante darle la oportunidad a una persona de que te pueda encontrar, independientemente de que tu medio sea uno fundamental, ¿no? Entonces, sobre todo Periscope, pero insisto, si buscas Cecilio Ocean en cualquier plataforma. Y hubo un día donde la gente hice unas 50 horas de retransmisión una semana. Tuve que echar cuentas porque la gente me dijo que no podía estar en todos sitios. Y me di cuenta que 50 horas es una barbarie, porque es de retransmisión en directo, o sea, no ya el tiempo delante, el después, ¿no?, de retransmisión en directo. Pero en Murcia somos muy testarudos, muy cabezones. Y me decían, no puedes estar en todos sitios a todas horas. Entonces, yo dije, pues, ¿cómo que no? Y como sé hacer sitios web, promocionarlos, me he dedicado durante años a la enseñanza del desarrollo de sitios web, pues, y por si acaso me cerraban las cuentas, que nunca se sabe, pues ceciliocean.es. Y ahí es donde, en el caso de que desaparezca todo, pues está también ceciliocean.es. Pero insisto, en Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube y Periscope, y sobre todo las retransmisiones en directo en Periscope. Pues perfecto, Cecilio. Pues hoy es 17 de julio y bueno, ya tuvimos este pues corto diálogo, pero al menos que nos puede dar un panorama pues bastante amplio sobre la situación que se vive en España. Y bueno, sigan los canales que nos acaba de decir Cecilio para enterarse pues no solamente de lo que está sucediendo con la pandemia, sino las diversas luchas sociales y sobre todo también pues lo que está pasando en Murcia, que bueno, es un pueblo guerrero. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y bueno, son verdaderos luchadores sociales y no se dejan. Y pues nada, les agradecemos a quien nos escucha, pues es que apoyen estas transmisiones de Periodismo y Pandemia. La próxima semana vamos a estar con otro colega en Ecuador y bueno, y también regresaremos a México con otro amigo fotoperiodista, ya que México está pues ahorita desgraciadamente en el ojo del huracán con esta situación de la pandemia. Ya tuvimos pasadas entrevistas con 2 colegas, pero bueno, vamos a regresar para que nos sigan pues contando, ¿no?, a través de sus ojos qué es lo que ocurre. Cecilio, te agradezco mucho. Un abrazo desde Belfast hasta Murcia. Carlos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.